Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren bien al momento de escuchar la clase. Eh, Soy el profesor Arnaldo y esta es la clase número 7 de matemáticas para segundos medios en esta etapa de cuarentena. Comenzar repitiendo lo mismo de todas las semanas. Por favor, envíen los trabajos o dudas o consultas, inquietudes que tengan al correo. Por favor, sigo teniendo muy pocas consultas, muy pocos trabajos realizados. Y esto es preocupante, porque como les digo todas las semanas, no sé si están entendiendo todo o no entienden nada. ¿Ya? Si tienen dudas, por favor, escríbanme. Si tienen los trabajos, lo que tengan, no lo tienen completo, envíenlo igual para hacer la retroalimentación. Así que por favor, háganse presentes de alguna manera con consultas o con los ejercicios resueltos. ¿Ya? Eh, Mi correo para recordarles es agajardo.cmsh.maristas.cl agajardo.cmsh.maristas.cl. ¿Ya? Ahí cualquier cosa me escriben, yo estoy disponible para responder. Habiendo dicho esto, voy a explicar más o menos de qué trata esta clase. La clase de hoy día trata sobre logaritmos como tal. Las clases anteriores vimos raíces enésimas, propiedades de raíces y cómo transformar potencias en raíces y raíces en potencias. Y ahora viene definir logaritmo. Vamos a ver el logaritmo por definición. ¿Qué es un logaritmo? ¿Cómo se define y cómo se ocupa? O cómo se calcula un logaritmo. Todavía no vamos a ver las propiedades, que eso yo creo que ya va a ser la otra clase, ver propiedades del logaritmo. Así que por favor necesito que pongan atención porque este es un tema muy importante. El logaritmo es muy importante. ¿Ya? Para esta clase, ¿qué vamos a necesitar? Lo mismo que las clases anteriores, cuaderno o el libro también, si hace el ejercicio directo del libro, lápiz, goma, ¿cierto? Y la atención correspondiente a la clase. Y vamos a comenzar. El objetivo de hoy día, como les decía, es conocer la definición de logaritmo. Básicamente eso. ¿Qué es el logaritmo? Tiene un nombre muy raro, cierto logaritmo, como que suena que fuera difícil. Yo me acuerdo cuando iba en el colegio también pensaba lo mismo, logaritmo, y me daba miedo. Pero cuando lo veamos se van a dar cuenta que es, es fácil, no es tan complicado y que nos soluciona bastante la vida porque tiene bastantes usos y si lo puedo utilizar bien como herramienta va a hacer que yo pueda hacer muchas cosas. Voy a poder resolver muchos tipos de problemas porque cuando veamos la definición se van a dar cuenta por qué. Va a simplificar bastante. Entonces comenzamos con la clase logaritmo. Antes de esto, decirle que esto parte en la página 50 del libro. Se me había olvidado mencionarlo, página 50 del libro. De ahí en adelante vamos a ir viendo las cositas que aparecen ahí. Lo primero que vamos a partir es saber qué es el logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? ¿Qué es esto que me dice el profesor? Bueno, el logaritmo es una función. ¿Ya? El concepto de función lo hemos visto en algún curso, ¿cierto? Funciones lineales. Se han visto en algún momento. Creo que es importante manejar el concepto, pero claro, o sea, en el momento todavía no definimos qué es función, ¿ya? Pero conocemos funciones. Función lineal, ahora luego vamos a ver función cuadrática. Pero para explicar básicamente una función es una aplicación que me lleva elementos de un conjunto inicial y me lo lleva, le asigna un valor en otro conjunto. Ya, me toma un numerito de un conjunto, lo transforma, lo opera de alguna forma dependiendo de la función y lo transforma en otro numerito de otro conjunto que es el de llegada. Eso es una función básicamente. Obviamente tiene que cumplir algunas reglas, pero bueno, eso ya no es tema de esta clase. El logaritmo es una función. Por lo tanto, el logaritmo toma un número y lo transforma en otro número. ¿Ya? O sea, aquí varía un poco de las operaciones que conocemos, porque por ejemplo la multiplicación, nosotros multiplicamos un número con otro número. Ya está en igualdad de condiciones. Pero acá hay algo más grande que es la función que me toma un numerito y lo transforma en otro número. O sea, ¿qué función esta? Es aplicarle el logaritmo a un número. ¿Ya? O sea, ya sabemos que el logaritmo se le puede aplicar a un número.
tomamos un número, aplicamos un logaritmo y nos va a dar un valor. La idea es ver cómo se calcula ese logaritmo. Esta relación o función toma todos los elementos de una potencia. ¿Cuáles son los elementos de una potencia? Lo hemos visto otras veces. Es la base de la potencia, el exponente de la potencia y el resultado de la potencia. Lo vamos a graficar así. La base, el exponente y el resultado que da esa potencia. El logaritmo tiene la gracia de que me ocupa todos esos elementos y los relaciona. Dependiendo, podemos ver de dónde esté la incógnita, dependiendo de lo que me pidan en el ejercicio. Pero el logaritmo ya toma todo, abarca todo lo que es la potencia. Me ocupa todos los elementos de la potencia. Con él podemos obtener el valor tanto de la base como del exponente de una potencia. ¿Ya? Eso es importante. Porque cuando nosotros calculamos una potencia, ¿qué calculamos? El resultado de la potencia. Me tienen que dar la base y el exponente, si no, no es una potencia. ¿Ya? Si no tiene base ni exponente, no es potencia. Pero en el logaritmo me dice que podemos obtener el valor de la base y el valor del exponente. O sea, ya me agrega algo que no tenía. ¿Ya? Siempre y cuando, y esto lo voy a recalcar, tenga dos elementos antes. Como les decía, tenemos base, un exponente y un resultado de la potencia. Para poder encontrar uno, tengo que tener los otros dos. Ya, eso es una condición totalmente necesaria. Sin eso no se puede hacer. Entonces siempre va a aparecer en el logaritmo dos elementos. La base, el exponente o el resultado de la potencia como pareja para poder obtener lo tercero que me pidan. ¿Ya? El logaritmo tiene múltiples aplicaciones. Esto sí que cuando ustedes me preguntan, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué se ocupa? El logaritmo sirve para prácticamente todo. Se ocupa en muchas áreas. De verdad que muchas. Algunos ejemplos. Economía. Se ocupa para modelar, ¿cierto? Economía, o como es una función, tiene una gráfica, nos sirve para modelar eso. La química, el cálculo, específicamente el cálculo del pH. La música en qué sentido, cuando vemos los decibeles, cuando se mide el sonido, se ocupa logaritmo. Y la medición de sismos, o sea, la escala de los sismos, de los terremotos, son escalas logarítmicas. ¿Sí? Para eso se ocupa. O sea, yo di 4 ejemplos, pero hay muchos más. ¿Ya? Después vamos a ver un extracto del libro donde aparecen más ejemplos y más claro. Es muy importante entender el logaritmo, muy importante para todos los usos que tiene. Entonces, resumiendo, ¿qué es el logaritmo? Una función que me relaciona todos los elementos de una potencia. Relaciona base, exponente y resultado de la potencia. Y puedo permitirme encontrar valores que me falten de una potencia. Como por ejemplo la base o el exponente. Cosa que antes no teníamos. ¿Ya? Entonces ahora continuamos a cómo se representa un logaritmo. Claro, porque yo he hablado del logaritmo, pero ¿cómo es un logaritmo, profesor? ¿Qué es? ¿Ya? O sea, quizás que se imaginan ustedes cuando digo logaritmo. ¿Ya? La representación del logaritmo es a través de letras, ¿cierto? Que son las 3 primeras letras de la palabra. O sea, cuando yo hablo de logaritmo se representa con un log. ¿Ya? Log. Eso me indica que hay un logaritmo. Entonces yo escribo log. L-O-G. Ya. Pero el logaritmo está compuesto de más cosas. Como le decía, me relaciona a los 3 elementos de la potencia. Entonces debe llevar una base. Entonces cuando yo escribo un logaritmo, el logaritmo siempre tiene una base. ¿Ya? Logaritmo base algo. Entonces cuando yo escribo log, abajito le pongo la base. Abajito de la G, que sea chiquitito, le pongo la base. En este caso, logaritmo base A. Logaritmo abajito A. ¿Ya? Log A abajo. ¿De qué? De B. No, agrego una B al lado que va a representar un número, ¿cierto? Pero ahora estamos en la forma imaginada, entonces pongo logaritmo, una base y el número al que le calculamos el logaritmo. ¿Ya? Logaritmo, una base y el número al que yo le quiero calcular su logaritmo es igual a un C. O sea, logaritmo base A, la base se pone abajito, de B, ponemos el B al lado más grande ya, no abajito como el A, que se nota la diferencia entre el A y el B. Ya, por el lado tiene que ir abajo, notarse que es la base. Logaritmo base A de B es igual a un C. Y ahí tenemos los 3 elementos de la potencia. El A, el B y el C, cada uno representa un elemento de la potencia.
Cuando digo logaritmo base A de B es igual a C, en el fondo estoy calculando o teniendo las cosas de una potencia. Ya, pero ¿cuál es cuál? Yo creo que esa es la clave de esto. ¿Cuál elemento es qué de la potencia? Como dije primero, el A, el numerito que ve inmediatamente después del log, abajito, es la base. Y va a ser la base de la potencia. ¿Ya? Logaritmo base A. ¿Ya? Que puede ser cualquier número, después vamos a ver los números. ¿Ya? Luego, logaritmo base A de B. Al número que le vamos a calcular el logaritmo, representa el resultado de la potencia. ¿Ya? Ojo ahí, nos vamos a tener un poquito. Cuando digo logaritmo en base A de B, estoy calculando o teniendo la base y le tengo que calcular el logaritmo al resultado. Entonces, en el fondo, ¿qué me pide el logaritmo? ¿Qué me falta? ¿Qué va a ser mi C? Tengo la base, el resultado de la potencia, me falta el exponente. Entonces, en un inicio, por definición, el logaritmo me permite encontrar el exponente de una potencia. Cuando yo saco el logaritmo de un número, me piden logaritmo en base A de B, me está pidiendo a qué exponente se eleva la base para que me dé B. Eso me está pidiendo, el exponente. ¿Ya? Aquí vuelvo a lo que he dicho anteriormente. La potencia que buscamos es el resultado de la potencia. Si incluimos la raíz, en la raíz, ¿qué me piden? Me están pidiendo, si lo recuerdan, la base. Me están pidiendo qué número se repite tantas veces para que me dé el número de adentro. Y ahora en el logaritmo aparece el exponente. ¿Ya? Repito, yo escribo log, abajito la base, y después viene un número. Logaritmo en base de tal número, del número que viene, me está diciendo a qué número elevo la base para que me dé el número que estoy buscando. ¿Ya? Con letras, como les decía, logaritmo en base A de B me está pidiendo a qué número elevo A para que me dé B. ¿Y cómo se escribe esa relación? ¿O cómo se lee? Se lee. El logaritmo en base A de B es igual a C. Así se lee esa relación. Entonces, para ocuparlo generalmente, yo ocupo letras, ¿cierto? Pero cuando vamos poniendo los números se van poniendo. Por ejemplo, digo, el logaritmo base 2 de 8. ¿Qué estoy pidiendo? La base es 2 y estoy pidiéndole el logaritmo a 8, o sea, el 8 es el resultado de la potencia. Entonces estoy pidiendo a qué es igual eso. ¿Cuál es el exponente de 2 para que me dé 8? ¿Ya? O sea, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? Y vamos a ver que el resultado es 3, porque 2 elevado a 3 es 8. ¿Ya? Entonces se lee así, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Ya? Ahí tengo los tres elementos de la potencia. Pero para resolver el logaritmo yo tengo que escribirlo como potencia. Entonces el logaritmo se pasa a una potencia para poder resolverlo. ¿Ya? Como digo, lo repito nuevamente, logaritmo base A de B es igual a C, es lo mismo que escribir A elevado a C es igual a B. Y así yo resuelvo el logaritmo. Lo paso a su forma exponencial, que se llama, que es transformarlo a la potencia. ¿Por qué? Porque tengo la base, tengo el resultado y me falta el exponente. ¿Ya? Pero de todas maneras lo escribimos así, la ecuación que se resuelve. Entonces, es idénticamente, es lo mismo escribir logaritmo base A de B es igual a C, es lo mismo que escribir A elevado a C es igual a B. ¿Ya? Es su forma exponencial. Y esa potencia también la puedo pasar a un logaritmo. ¿Ya? Hasta el momento, como les decía, el logaritmo nos encuentra el exponente. Es importante manejar que se trata de una potencia encubierta, por así decirlo por el momento, porque así se resuelve usando potencias. O sea, vamos a seguir usando potencias. Repito por última vez esta parte. Logaritmo en base A de B es igual a C, se puede escribir como A elevado a C es igual a B. ¿Por qué? Porque el numerito de A, logaritmo de A, el que viene inmediatamente después del logaritmo abajito es la base. El número al que se le calcula el logaritmo, logaritmo en base A de B, ese B es el resultado de la potencia, es igual a C, ese C es lo que buscamos, es el exponente. Ahora voy a dar ejemplos numéricos, ¿ya? Para que vamos a entender. ¿Ya? Pero en el fondo es resolver una potencia, ¿ya? Pero obviamente podemos ver que el logaritmo es algo más grande que una potencia, ¿ya? El logaritmo está por sobre la potencia.
¿Cómo calculo el logaritmo? Ocupamos la misma relación, como decía, logaritmo en base a de b es igual a c, se escribe como a elevado a c igual a b. Y resolvemos esa relación. Primer ejemplo, el que ya les di, logaritmo base 2 de 8. ¿Cómo lo escribo? Escribo log, abajito de la g, al ladito de la g, un 2 pequeñito, y al lado en grande un 8. ¿Ya? Eso significa logaritmo en base 2 de 8. Tengo la base que es 2, y el 8 es el resultado de la potencia. ¿Qué me piden? Me piden el exponente. Entonces, ¿cómo se resuelve? Aplico la potencia. Entonces, la base es 2, pongo 2. ¿A qué se eleva? Y esa va a ser mi incógnita. Se eleva a x, porque es la incógnita, y es igual a 8 eso, como resultado. Esa potencia da igual a 8. ¿Ya? Entonces yo tengo que buscar qué número eleva al 2 para que me dé 8. O es decir, ¿cuántas veces multiplico el 2 por sí mismo para que me dé 8? Como nosotros ya hemos visto potencia hasta el cansancio y raíces, sabemos que ese número es 3. 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, el logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Y así calculo el logaritmo. Eso es. En el fondo resolver como una potencia, ¿cierto? Pero solo que ahora nos piden el exponente. Entonces, el logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me están pidiendo el exponente. Y si se ven, se cumple la relación. Pues 2 elevado a 3 es igual a 8. Segundo ejemplo. Logaritmo base 5, o sea, el logaritmo de abajito la base, ¿cierto? El 5 es igual a 125. O sea, 125 es el resultado de la potencia. Perdón, logaritmo base 5 de 125. Me están pidiendo a qué número elevo el 5 para que me dé 125. ¿Ya? ¿Cuál es ese número? Nuevamente, nosotros acá podemos hacerlo también por tanteo, ¿cierto? 5 elevado a 1, no, porque me da 5. 5 elevado a 2, 25, tampoco. Y si pongo 5 elevado a 3, me da 125. Por lo tanto, el número que buscamos, el logaritmo de base 5 de 125, es igual a 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 5 elevado a 3 da 125. Esa es la forma de hacerlo. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Me pide el logaritmo base 8 de 64. ¿Qué quiere decir eso? Que la base va a ser 8, el exponente no lo sabemos, y el resultado es 64. Entonces, ¿qué número eleva al 8 para que me dé 64? ¿Ya? O 8, ¿cuántas veces se multiplica por sí mismo para que me dé 64? Y como lo sabemos ya de memoria, rápido usted me dice, es 2. Por lo tanto, el logaritmo base 8 de 64 es igual a 2. Y el último ejemplo numérico, para que vaya quedando más clarito, ¿cierto? Igual vamos a seguir viendo más ejemplos, pero por el momento, logaritmo base 3 de 243. La base es 3, el resultado es 243. ¿Qué exponente es necesario para que ese 3 llegue a ser un 243? ¿O cuántas veces multiplico ese 3 para que me dé 243? Empecemos a ver. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 3, perdón, 3 elevado a 4, 81. Todavía me falta. Y 81 elevado a 3 sería, perdón, 81 por 3 es 243. Por lo tanto, tendría que multiplicar 3, 9, 27, 81, 243. 5 veces el 3. ¿Ya? Ahí pueden ir haciendo ustedes, ¿cierto? Escribiendo la multiplicación. Entonces, cuando me piden el logaritmo en base 3 de 243, el resultado es 5. ¿Por qué? Porque el 3 se eleva a 5 para que me dé 243. ¿Ya? De esa forma se resuelve el logaritmo. Como les decía en un principio, ahora por definición buscamos el exponente. ¿Ya? El logaritmo en base 2 de 8 me está pidiendo el exponente para que 2 se transforme en 8. Pero, como yo les decía, el logaritmo es más grande que una potencia. En un principio me pide o me permite calcular el exponente. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si la incógnita cambia de posición? ¿A qué me refiero? En los ejemplos anteriores buscamos el logaritmo en base 2 de 8 es igual a y buscamos el resultado. O sea, la incógnita era el exponente. Pero ¿qué pasa si yo
voy y le pongo la incógnita en otra posición, en la base o en el resultado o en el número que le quiero calcular el logaritmo o el resultado de la potencia, cambia, ¿ya? Me pide otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pido que calcule una base? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Cuando calculamos un logaritmo, lo que debemos buscar es el exponente, ¿ya? Por definición, de la potencia que está implicada en este cálculo. Pero también hay otros casos dependiendo cuál sea la incógnita. Y son tres casos. ¿Por qué? Porque son tres elementos. El primero ya lo vimos, que es logaritmo base 2 de 8 es igual a x. Que lo que buscamos es el exponente. Pues ya lo resolvimos, ¿cierto? Ya vimos que se escribía como 2 elevado a x igual a 8 y ese resultado daba 3. Primer caso, ya lo vimos del exponente, que es la definición del logaritmo. ¿Cómo se escribe? La incógnita es el exponente en este caso, ¿ya? Porque tenemos la base y el resultado. Pero en otro caso, ¿qué pasa si me escriben logaritmo en base x? O sea, la incógnita es la base de 8 es igual a 3. ¿Cómo se organiza eso? Como pueden ver, la base es x, el exponente es 3 y el resultado es 8. O sea, ¿qué me están preguntando cuando me piden logaritmo en base x de 8 es igual a 3? ¿Qué me están pidiendo? La base. ¿Qué número se eleva a 3 y me da como resultado 8? 2, ¿cierto? Y en este caso la incógnita es la base. Si se fijan, ahora me dan el resultado de la potencia y me dan el exponente. Y me dejan por calcular la base. Y el otro caso que nos queda, ¿cuál falta? ¿Qué nos falta por encontrar? El resultado. Tenemos el exponente, luego vemos cuando nos piden la base y luego cuando nos piden el resultado. Entonces ahora nos dicen logaritmo en base 2 de x es igual a 3. O sea, la incógnita es el número al que le quiero calcular el logaritmo. O sea, el resultado de la potencia es la incógnita. Tengo la base 2, logaritmo en base 2 de x es igual a 3. Y es igual a 3 me representa el exponente. Entonces tengo 2 elevado a 3 es igual a un x. ¿Y cuál es ese x? Resuelvo la potencia. 2 elevado a 3 es igual a 8. En esto la incógnita es el resultado de la potencia. Por lo tanto, con el logaritmo, dependiendo de dónde ubique la incógnita, dónde ubique lo que pido, puedo calcular los tres elementos que se implican en una potencia. En un principio, por definición, cuando calculo el logaritmo en número, derechamente me estoy pidiendo el exponente. Pero si yo le cambio la incógnita, puedo calcular tanto base como resultado. O sea, el logaritmo me incluye a la potencia, porque calculo el valor de una potencia, y además se incluye a la raíz, porque también puedo calcular una base sin ocupar raíz. O sea, que con el logaritmo, si sé usar bien el logaritmo, ya me olvido de calcular potencias directamente y me olvido de calcular raíces directamente, ¿ya? Porque el logaritmo incluye estas dos cosas. Es 3 en 1. Es el logaritmo por sí solo, es potencia y es raíz. ¿De qué depende? De dónde ponga la incógnita y qué me pidan en el ejercicio, ¿ya? Espero que esté claro esto, ¿ya? Y que se entienda la relación. Cuando hablo del logaritmo, siempre va a la base, logaritmo en base a, de un número, que ese número me representa un resultado de una potencia, es igual a, y es igual a, es lo que me piden el exponente. Y con esto yo voy jugando, dependiendo de dónde va el exponente, o sea, dónde va la incógnita, es lo que yo tengo que, o puedo calcular. Es importante manejar eso. Vamos a ir al taller de la página 50, donde yo voy a completar el cuadrito de la página 50 del ítem 2. Voy a completar la tabla. Cuadrito, dije, en la tabla. La tabla, porque no es cuadrada, parece tampoco. Son puros rectángulos. Entonces vamos a ir haciendo paso a paso lo que me pide. Si se fijan, es lo mismo que hemos estado haciendo. Me ponen una potencia con su resultado en la primera columna, en la segunda columna la base, en la tercera el exponente y luego escribirlo como logaritmo. Y esto nos va a servir para ir acostumbrándonos a cómo se ve una potencia como logaritmo y cómo pasa un logaritmo a potencia, para así poder ir resolviendo los ejercicios. Acordarme dónde va la base, cuál es el resultado de la potencia y cuál es el exponente. El primero ya está hecho, ¿cierto? El primero dice potencia 8 elevado a 3
es igual a 512. Ahí está la potencia con su resultado. ¿Cuál es la base de la potencia? La base es 8. ¿Cuál es el exponente? El exponente es 3, porque es 8 elevado a 3. ¿Y cómo se escribe como logaritmo? Y esto es lo importante, es lo que tenemos que saber. Logaritmo. La base es 8, ¿cierto? Entonces logaritmo base 8, se pone el 8 abajito, como pueden ver ahí, se va el 8 abajito. De 512. ¿Qué es 512? El resultado de la potencia. O sea, logaritmo en base 8 de 512 me está pidiendo lo que falta. ¿Qué falta? El exponente. Es igual a 3. Así se organiza, así se escribe. ¿Ya? Logaritmo, abajo la base, luego el resultado de la potencia es igual a el exponente. ¿Ya? Si se fijan, luego me dan una potencia y ahora me piden todo lo demás. Tengo la potencia, 10 elevado a 4 es igual a 10.000. ¿Cuál es la base? Se pueden dar cuenta rápido. ¿Cuál es la base? La base es 10. 10 elevado a 4. El 10 es el que se está elevando. ¿Cuál es el exponente? Más rápido todavía. 4. 10 elevado a 4. ¿Y cómo lo escribo como logaritmo? Tengo la base, tengo el exponente. Entonces sería logaritmo base 10 del resultado de la potencia, ¿cierto? Que es 10.000, es igual a 4. Logaritmo base 10 de 10.000 es igual a 4. ¿Ya? Y ahí lo pueden completar. Entonces escriben log, abajito el 10, logaritmo base 10, como el 8 de arriba, ¿cierto? Ahí mismo, 10, de 10.000, que es el resultado de la potencia, logaritmo base 10 de 10.000, es igual a 4. ¿Ya? Entonces así lo pasamos al logaritmo. Siguiente, el tercero. Ahora me aparece solo la base y el exponente. Y debo completar la potencia y el logaritmo. Hagamos la potencia. Tengo base 6 y el exponente menos 2. ¿Cuánto me da eso? Sabemos que 6 elevado a 2 es 36. Pero es un menos 2. Y por propiedades de potencia, cuando elevo a un exponente negativo, pasa a ser una fracción. Y se le cambia el signo del exponente y me queda positivo. Entonces, en vez de ser 36, pasa a 1 partido por 36. Pasa abajo. Ese es el resultado de la potencia. 6 elevado a menos 2 es igual a 1 partido por 36. ¿Y cómo escribo esto como logaritmo? Ya sabemos el orden, ¿cierto? Logaritmo, viene la base abajito. ¿Cuál es la base? 6. O sea, logaritmo base 6. Del resultado de la potencia. El resultado es 1 partido por 36. Logaritmo base 6 de 1 partido por 36 es igual al exponente. Es igual a menos 2. Queda logaritmo base 6 de 1 partido por 36 es igual a menos 2. Luego, si se fijan, me da un logaritmo. Y del logaritmo tengo que sacar la base, el exponente y el resultado de la potencia. Y esto nos va a servir bastante porque es lo que tenemos que hacer siempre. Entonces, si se fijan, en esa imagen, en el logaritmo base 9 de 1 es igual a 0. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? 9, ¿cierto? Porque ahí me dice el logaritmo base 9. ¿Y cuál es el exponente? El exponente es el que está al lado del igual, ¿cierto? Al lado derecho. El exponente es 0. Entonces la potencia va a ser 9 elevado a 0. Y como sabemos, todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, ahí me decía, logaritmo base 9 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 9 elevado a 0 es 1. Y la base que le pongamos ahí, y hay un 1 como resultado, siempre va a ser 0 el exponente, ¿cierto? 0. Por lo tanto, la potencia correspondiente a este logaritmo es 9 elevado a 0 igual a 1. La base va a ser 9 y el exponente es 0. ¿Ya? Espero que esté claro, ¿ya? O sea, hay que manejar el orden de los elementos. Yo sé, tengo que saber que el numerito de abajo del logaritmo es la base, que el numerito que está al lado es el resultado de la potencia y que el que está al otro lado de lo igual, o lo que me piden en un principio, es el exponente, para poder resolverlo como potencia. El 4 y el 5 se los dejo a ustedes como tareas. ¿Ya? Yo hice los 3 primeros, quiero que puedan completar el 4 y el 5. ¿Ya? Por favor. Luego vamos a la página 51 y hay un texto ahí que habla de la escala logarítmica. Me gustaría que pudieran leerlo y ver las ideas principales y anotarlas en su cuadernito y subrayando, ¿cierto? Y ver de qué trata esto, porque en el fondo, ¿qué me dice este texto? Me habla sobre la escala logarítmica. Usted dice, ¿qué es eso?
pero es lo que les decía en un principio, es la utilidad del logaritmo. ¿Para qué sirve? Quizás si entendemos para qué sirve, vemos su real importancia y lo que necesitamos aprender, porque se ocupa para muchas cosas, para muchas áreas. Y en otros ramos también se ocupa, o sea, lo vamos a ocupar en química. Sí o sí lo vamos a ocupar en química. ¿Ya? Escala logarítmica. Yo voy a leer la primera parte solamente, usted lee lo que sigue. Las escalas logarítmicas son utilizadas en diversos ámbitos. Por ejemplo, la de magnitud sísmica de Richter, para medir la intensidad de los terremotos. Y la del pH para medidas de acidez y alcalinidad. O bien en unidades de medida, como los decibelios, para el sonido, o la magnitud estelar para el brillo de las estrellas. Estas escalas son especialmente pertinentes cuando el rango de datos de que se dispone es muy amplio y cuando los datos tienen, o así parece, una conducta exponencial o potencial. ¿No? Entonces nos está diciendo que se ocupa para cuando hay mucha diferencia entre los datos, muy pequeños a muy grandes, o se ocupan datos mucho más grandes y que parece que tiene una conducta exponencial. Tiene exponente, ¿cierto? O sea que hay una potencia ahí, o potencial, ahí me dice claramente que hay una potencia. Entonces el logaritmo me toma eso y me lo trabaja mejor. ¿Por qué? Porque el logaritmo me relaciona todo en uno. Por ejemplo, si se considera la masa de seres vivos, existe grande diferencia entre los más pequeños y los mayores. Ya, aquí vamos a un ejemplo. Por ejemplo, un dragón de Komodo. Ahí sale una fotito en el libro, ¿cierto? Un dragón de Komodo que es como un lagarto, ¿cierto? Pesa 90 kilos. Lo pasamos a gramos, 90.000 gramos. Que sería 10 elevado a 4,96 gramos. Ahí lo escribo como potencia. Un rotífero, el menor animal pluricelular. Me acabo de enterar que es un rotífero y ahí yo creo que se hace una foto de un rotífero. Pesa 0,00000000603 gramos. O sea, si lo escribimos como potencia, 10 elevado a menos, yo creo que es un 8,22 gramos. Y una ballena, el mayor de todos los animales, pesa 120 toneladas. O sea, sería en gramos 120 millones de gramos. Muchos gramos. O sea, si se pone como potencia, se escribe como 10 elevado a 8,08 gramos. Si se fijan, es mucha diferencia entre el menor animal y el mayor. El primero mide, no alcanza a medir, mide menos como una millonésima de un gramo, y el otro mide toneladas, millones de gramos. O sea, hay diferencias de mucho. Si se fijan en la potencia, el de rotífero es 10 elevado a menos 8 y el de la ballena es 10 elevado a 8. O sea, hay una diferencia abismal. Incluso hay diferencia grande con el que está en intermedio, con el dragón de Komodo. También hay diferencia. Entonces el logaritmo me permite trabajar con estas cantidades grandes. ¿Por qué? Porque en vez de escribir una potencia y calcularla, yo lo escribo como logaritmo. Y me ahorro mucho. Como les decía, por favor sigan leyendo el texto y saquen como la idea principal y ahí hagan en el cuadernito, en el libro, van anotando lo que me sirve, ¿cierto? Yo quiero que se fijen en esas magnitudes, que se fijen en los números, para que se den cuenta lo que estamos trabajando, para qué sirve el logaritmo. O sea, yo hice ejemplos en un principio fáciles con números conocidos, pero va a llegar un momento que vamos a tener que ocupar números de esa magnitud. 120 millones de gramos, mucho. Luego voy a hacer algunos ejercicios de la página 52, ¿ya? Del libro. Pasa a la página 52, dice actividad 1. Voy a hacer la A y la G. Y me dice, comprueba si las afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica. La A me dice, logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. O sea, ¿es verdadero eso? ¿Es verdad que el 5 se eleva a 2 y me da 25? Es verdadero, ¿cierto? Lo hacemos rápido, ¿cierto? El logaritmo en base 5 de 25 es 2. Porque me están pidiendo qué número elevo el 5 para que me dé 25. Es 2. Luego el G dice, logaritmo en base 4 de 0,25 en menos 2. ¿Cuál es la forma de...? En el fondo me están diciendo, si lo pasamos a potencia, que 4 elevado a menos 2, ¿cierto? Porque 4 es la base, menos 2 es el exponente, es igual a 0,25. La forma de resolverlo, veamos, ¿cuánto es 4 elevado a menos 2? 4 elevado a menos 2, como el exponente es negativo, se pasa abajo, me queda 1 partido por 16. ¿Y cuánto es 1 partido por 16? 0,625. ¿Es verdad?
No es verdad, es falso. ¿Cómo justifico yo? Resolviéndolo. La forma de justificar es resolverlo. Luego nos vamos a la parte 2, actividad 2. Voy a hacer el A y el B. La A me dice, representa las siguientes relaciones numéricas usando logaritmo. Es lo mismo que estamos haciendo en el cuadrito de delante, en la tablita. Dice 9 elevado a 3 es igual a 729. ¿Cómo lo escribo como logaritmo? Entonces escribo log. ¿Cuál es la base? La base es 9. Logaritmo base 9 del resultado de la potencia de 729 es igual al exponente, es igual a 3. Queda logaritmo base 9 de 729 es igual a 3. Y el de abajo dice 5 elevado a menos 2 es igual a 1,25. Lo único que tengo que hacer es pasarlo al logaritmo. ¿Logaritmo base qué? Logaritmo base 5, porque 5 es la base. Es igual al resultado de la potencia. Logaritmo base 5 de 1 partido por 25 es igual a el exponente, es igual a menos 2. Entonces queda logaritmo base 5 de 1 partido por 25 es igual a menos 2. Y luego vamos a hacer por último un resumen de todo lo que vimos ahora. Primero, en la potencia tenemos tres elementos: base, exponente y resultado de la potencia. Resolviendo la potencia obtenemos el resultado de esta. Obtenemos el resultado, ¿cierto? 2 elevado a 3 me da el resultado que es 8. Cuando resolvemos la raíz, obtenemos la base de la potencia. Vamos a recordar raíz enésima. Raíz cúbica de 8, ¿qué me pide? Está viendo qué número se eleva a 3 para que me dé 8. O sea, me están pidiendo la base. Entonces, en la potencia tenemos el resultado, en la raíz la base, y cuando calculamos el logaritmo, buscamos el exponente, ¿cierto? Logaritmo base 2 de 8 es igual a x, me está pidiendo 2 elevado a qué número, me da 8. Entonces, en la potencia encontramos el resultado de la potencia, obvio. En la raíz, la base de la potencia. Y en el logaritmo directamente el exponente. Pero también el logaritmo nos permite encontrar el valor de los tres por separado. Puedo calcular con el logaritmo el exponente, por definición, ¿cierto? Puedo calcular la base y puedo calcular el resultado. O sea, que con el logaritmo puedo hacer lo que hago con la potencia y con las raíces en una sola operación. Y eso que nos quede claro, la importancia del logaritmo. Con esto terminamos. Obviamente antes de irnos, las tareas para la próxima semana. Página 52 del libro. Actividades 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Yo ya hice una parte de la 1 y de la 2 y ustedes traten de hacer la 2, la 3, lo que queda de la 1, lo que queda de la 2, la 3 y la 4. Completar el taller de la página 50. O sea, el taller que estábamos haciendo de la tablita lo completa. Y por favor, terminar de leer el texto de la página 51 y ahí sacar la idea principal del texto, fijarse los numeritos, ¿ya? Y todo esto, por favor, enviarlos al correo de siempre, a gajardo@cmsh.maristas.cl. Con esto termino, me despido y nos vemos hasta la próxima.